Nora no tenía la intención de ver al rey Alfa oliendo la funda de su almohada como un hombre hambriento. Había vuelto a su habitación antes de tiempo. Le dolía la cabeza y los pies. Había sido otro día agotador entrevistando a posibles parejas para el hombre más poderoso del reino. Lo que encontró la dejó helada en la puerta. El rey Seiden estaba presionado contra el marco de su cama. Tenía la almohada apretada contra su cara, los ojos cerrados. Respiraba profundamente, como si la estuviera bebiendo. Su enorme cuerpo se puso rígido. En el instante en que sintió su presencia, la almohada cayó. Esos ojos grises como el invierno se abrieron de golpe, atrapándola en su glacial enfoque. Señorita Ashford, su voz era grave y ahumada, sin explicaciones, sin disculpas. El pulso de Nora se disparó. Su Majestad. Mantuvo un tono profesional, aunque sus manos temblaban mientras se agarraba al marco de la puerta. No sabía que necesitaba algo de mis aposentos. Un músculo se tensó en su mandíbula. Vine a buscar un documento que mencionaste. Me distraje. ¿Distraído? Claro, porque los reyes poderosos suelen enterrar la cara en la ropa de cama de sus empleadas. Nora había sido contratada hace 2 semanas con un único propósito: encontrar una reina adecuada para el rey Alfa, sin pareja de entre los 7 reinos. Casamentera. Eso es lo que creía la corte, en lo que se había convertido durante 3 años después de quemar su vida anterior. Había construido esta nueva identidad sobre la discreción, los resultados y la desesperada esperanza de que nadie mirara demasiado de cerca de dónde venía. 7 mujeres. Le había encontrado 7 parejas perfectas, cada una hermosa, consumada, políticamente ventajosa, cada una cuidadosamente seleccionada para complementar sus fortalezas y reforzar sus debilidades. Pero él las había rechazado a todas. Y ahora estaba allí, en sus aposentos, atrapado como un ladrón, sosteniendo su aroma como si fuera algo precioso. Las candidatas, dijo Nora, forzando su voz a sonar firme. He organizado que Lady Nine cene con usted mañana por la noche. Ella es... No quiero a Lady Nine. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una espada a punto de caer. Seiden se acercó más y la espalda de Nora se presionó contra el marco de la puerta. Ahora podía olerlo. Pino y aire frío de montaña y algo más oscuro, más salvaje, que hizo que su loba se agitara. Sigues empujándome a estas mujeres, dijo en voz baja. Pero cada vez que lo haces, parece que te está matando. ¿Por qué? Analizo a las posibles parejas de forma objetiva, Su Majestad. Nora se obligó a mirarlo a los ojos, aunque la intensidad de su mirada le cortó la respiración. Estás ocultando algo, Su Majestad. Seiden. Cuando estamos a solas, es Seiden. El pulso de Nora se aceleró con fuerza. Un tambor salvaje que no podía controlar. Necesitaba irse. Necesitaba poner distancia entre ellos antes de hacer algo catastrófico. Como decirle la verdad de por qué la habían contratado realmente. Debería irme, logró decir. Quédate. Su voz se suavizó, despojada de autoridad, desnuda con algo cercano a la necesidad. Por favor, solo háblame como si no me tuvieras miedo. No te tengo miedo, Seiden. Entonces, ¿de qué tienes miedo? De todo. Quería decir, tengo miedo de lo que soy, de lo que he hecho, de lo que me obligarán a hacer si no te entrego a ellos en bandeja de plata. En lugar de eso, dijo, tengo miedo de fracasar. Me contrataste para un trabajo y tengo la intención de completarlo. Algo se estremeció tras sus ojos, una luz que se apagaba. La esperanza se encogió como papel tocado por una llama. Él retrocedió, dándole espacio. Cierto, el trabajo. Y su voz se había vuelto plana. La calidez de hacía unos momentos desapareció como el humo. Lady Nine, mañana por la noche, estaré allí. Pasó a su lado hacia la puerta, y Nora volvió a captar su aroma, más fuerte ahora, mezclado con algo que olía a frustración y anhelo entrelazados. Su loba se alzó en su pecho con un gemido. Seiden. Su nombre se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Se detuvo en la puerta, con una mano apoyada en el marco, pero no se dio la vuelta. El documento que mencionaste, dijo Nora, buscando cualquier cosa para retenerlo un momento más. ¿Qué era?
No había ningún documento. Él la miró entonces y la crudeza de sus ojos le robó el aliento. Solo necesitaba estar cerca de ti, aunque nunca se interrumpió. Buenas noches, señorita Ashford. La puerta se cerró tras él con un suave clic que sonó como un disparo. Nora se quedó inmóvil en sus aposentos, con el pulso todavía acelerado, las manos temblando a los costados. Llevaba aquí solo 2 semanas y ya todo se estaba desmoronando. La puerta de su sala de estar contigua se abrió de golpe. Kit entró de un salto, todavía en forma de loba de su patrulla nocturna, y cambió a mitad de camino, con una expresión de pura travesura. La ropa apareció con la facilidad de alguien que había pasado años perfeccionando la transición, una de las muchas habilidades útiles que el gremio les había enseñado. Bueno, dijo Kit, lanzándose a la cama de Nora. Fue doloroso escuchar eso a través de la pared. Además, para que conste, su dramática frase de solo necesitaba estar cerca de ti. Simplemente perfecto, un 10 de 10. Yo me desmayaría. Kit, y estás completamente loca por él. Ni siquiera intentes hacerte la digna y profesional conmigo. Kit se apoyó en los codos y sus ojos oscuros eran demasiado sabios. La forma en que estás agarrando tus horquillas ahora mismo me dice todo lo que necesito saber, lo que significa que esto va a terminar mal. Nora se dirigió a su armario y comenzó a quitarse las horquillas con movimientos demasiado temblorosos. Solo estoy haciendo un trabajo, ¿verdad? Y no estoy planeando qué piezas del comedor de estado cabrían en mis bolsillos. La voz de Kit cambió, perdiendo su tono burlón. Nor, no puedes seguir haciendo esto, empujándolo hacia mujeres que no son para él. Es una tortura. Es necesario. ¿Por qué? Porque el gremio dijo, salta, y tú todavía preguntas qué tan alto. Las manos de Nora se detuvieron en su cabello. Porque si no lo hago, la gente muere. Gente buena. Gente que confió en mí para encontrarles la felicidad. Kit se sentó con expresión seria. Entonces, lo sacamos. Hemos hecho extracciones más difíciles con peores probabilidades. No sin recursos. No sin... Nora se interrumpió, recordando que las paredes aquí tenían oídos, y algunos de esos oídos probablemente eran pagados por gente que no quería que escuchara. Ya hemos hablado de esto. Todo lo que tengo que hacer es colocar a una de las candidatas del gremio. Me voy con el pago y todos a los que he ayudado se mantienen a salvo, excepto él. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. La garganta de Nora se apretó. No sé de qué estás hablando. Lady Nairn. La voz de Kit bajó. La alegría había desaparecido por completo. ¿De verdad crees que solo está aquí para susurrarle consejos comerciales al oído? ¿Hacerle firmar acuerdos favorables? Sacudió la cabeza lentamente. Nora, vamos. Eres más lista que eso. ¿Qué estás diciendo? Digo que la he estado observando. Los ojos de Kit se encontraron con los suyos. La forma en que lo mira cuando cree que nadie está prestando atención, esa no es la mirada de una futura consejera. No, esa es la mirada de alguien que está midiendo a un hombre para su tumba. Un frío se extendió por el pecho de Nora, robándole el aliento. Estás equivocada. ¿Lo estoy? Kit se levantó y se acercó a donde Nora se había quedado quieta junto al armario. Tú me enseñaste a leer a la gente, a ver la verdad debajo de la máscara que usan. Su voz se suavizó. Mira a Nain a través de esa lente y dime que estoy equivocada. Nora quería discutir, quería insistir en que el gremio no llegaría tan lejos, que habían prometido que esto solo se trataba de influencia. Pero el gremio nunca había cumplido una promesa en su existencia. ¿Por qué empezarían ahora? Necesito pensar, dijo Nora en voz baja. Esa noche, la pesadilla volvió. Nora tenía 8 años, corría por calles llenas de humo mientras la mano de su madre la agarraba, fuerte al principio, luego debilitándose con cada paso tambaleante. Detrás de ellos, las llamas devoraban todo lo que había conocido. Sigue corriendo. Su madre jadeó, con la voz ronca por el humo. No mires atrás, Nora. Prométeme que no mirarás atrás. Pero Nora sí miró atrás. Siempre miraba atrás en el sueño, aunque sabía lo que vería.
Las piernas de su madre fallaron. Su cuerpo se desplomó sobre los adoquines. Las llamas alcanzaron su capa, extendiéndose rápidamente. Su padre apareció entre el humo, arrojándose sobre el cuerpo de su madre, tratando de protegerla del fuego que ya había ganado. Y luego el silencio, el terrible y absoluto silencio, cuando los gritos finalmente cesaron. Y Nora comprendió que los gritos habían salido de su propia garganta. Se había quedado helada en esa calle en llamas, de repente sola en el mundo, hasta que el gremio de casamenteras la encontró 7 días después, hambrienta y con los ojos hundidos, y le prometió una nueva familia y un nuevo propósito. Tienes un don, le habían dicho, y ella estaba demasiado desesperada para entender. No era un cumplido. Te enseñaremos a ver los hilos que unen a las almas. Ayudarás a la gente a encontrar lo que perdiste. Nunca volverás a ser impotente. Si tan solo hubiera sabido entonces que cada una de esas palabras era una mentira. Nora se despertó con la lluvia, frías e implacables cortinas de agua que convertían los terrenos del castillo en barro y el cielo en hierro. El dolor de cabeza de ayer todavía le martilleaba detrás de los ojos. Kit ya se había ido. Una nota yacía en la almohada con la desordenada letra de su amiga. Fui a conseguir información y posiblemente pasteles. No hagas ninguna estupidez sin mí. Nora se vistió rápidamente con uno de sus vestidos más sencillos, de lana verde oscuro abotonado hasta la garganta, y se trenzó el cabello en algo funcional. Tenía entrevistas con candidatas programadas toda la mañana, luego la preparación de la cena para Salden y Naen, la cena que lo empujaría hacia una mujer que podría estar midiéndolo para la muerte. No sabes eso, se dijo a sí misma con firmeza. Kit es paranoica. El gremio quiere influencia, no cadáveres. Pero sus manos temblaban mientras recogía sus notas. Las entrevistas de la mañana fueron una tortura. Lady Margot describiendo su linaje y conexiones con un detalle insoportable. Lady Celine, la otra infiltrada del gremio, era cálida y encantadora, y hacía que los instintos de Nora se erizaran con cada sonrisa ensayada. Pero en lo único que podía pensar era en la cara de Seiden anoche. Al mediodía, Nora estaba a punto de salirse de su propia piel. Se saltó el almuerzo y se escapó al rincón de la biblioteca donde había estado trabajando, un lugar tranquilo, privado y seguro. Excepto que cuando llegó, Seiden ya estaba allí. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, con vistas a los jardines empapados por la lluvia, con un libro abierto en su regazo que claramente no estaba leyendo. El agotamiento había tallado sombras bajo sus ojos. La tensión le apretaba los hombros, una mano presionada contra su sien. No quería interrumpir, dijo Nora, ya retrocediendo hacia la puerta. Puedes quedarte. No levantó la vista del libro. Por favor, prometo no ser lo que sea que fui anoche. No fuiste nada, dijo Nora con cuidado. Fui desesperado, patético. Elige lo que quieras. Finalmente la miró a los ojos. Lo siento. Estás aquí para hacer un trabajo, no para manejar mis sentimientos. No volverá a suceder. Algo en el pecho de Nora se quebró. Esta era su oportunidad para darse la vuelta y marcharse. En lugar de eso, se escuchó a sí misma decir, ¿desde cuándo tienes los dolores de cabeza? Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Cómo supiste? Te estás frotando la sien. Lo has estado haciendo desde que entré. Se acercó a pesar de que cada instinto de supervivencia la retenía. Observadora, es lo que hago. Nora se detuvo a unos prudentes metros de distancia. ¿Cuánto tiempo, Salden? Él guardó silencio por un momento, estudiándola como si estuviera decidiendo si responder con sinceridad. 3 semanas, desde que comenzó la selección. Dejó el libro a un lado. El médico de la corte dice que es estrés. Me ha dado tónicos, pero no ayudan. 3 semanas, desde antes de que ella llegara. ¿Hay algo que los mejore? La miró durante un largo momento. ¿Tú? Un calor floreció en su pecho, extendiéndose por su cuello hasta sus mejillas. Buscó palabras que no revelaran demasiado. Eso no tiene sentido médico. Lo sé. La sombra de una sonrisa tocó su boca. Apareció y desapareció, pero es verdad de todos modos. Cuando estás cerca, el dolor se alivia. Cuando no lo estás, exhaló bruscamente, se levantó y se acercó a la ventana.
No te digo esto para hacerte sentir culpable. Te lo digo porque creo que la honestidad es una calle de doble sentido. La lluvia golpeaba contra el cristal. Nora observó su reflejo, la ancha línea de sus hombros que se estrechaba hasta una cintura delgada, la fuerza de sus antebrazos donde se había arremangado, la forma en que se mantenía entero por pura fuerza de voluntad. Incluso agotado y con dolor, era devastadoramente hermoso. Debería irse, darse la vuelta sin dudar. Puedo prepararte algo. La oferta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Mi madre era sanadora. Conozco remedios que podrían ayudar. Él se giró mientras la esperanza brillaba en sus ojos. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, estás sufriendo. Las palabras salieron más fáciles de lo que deberían. Y eres... Se detuvo antes de decir algo peligroso. Eres mi empleador. Quiero que estés bien. ¿Es esa la única razón? Su voz había bajado, enviando un calor que se enroscaba en su estómago. Nora conocía la respuesta segura, la profesional que mantendría los muros intactos, pero su lengua se negó a formar las sílabas. El aire cambió, cargado como el momento antes de que estalle una tormenta. Satan cruzó la distancia entre ellos y de repente estaba allí mismo, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, recordándole una vez más que él era el rey alfa y ella estaba jugando con fuego. Nora. Su nombre retumbó en su pecho. ¿Qué estamos haciendo aquí? No lo sé. ¿Sientes esto? Se inclinó ligeramente, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aroma la envolviera como humo. Esta atracción entre nosotros que hace difícil pensar en otra cosa. Cada célula de su cuerpo gritaba, ¡sí! Su loba arañaba por acercarse, por cerrar los últimos centímetros entre ellos, pero se obligó a retroceder, rompiendo cualquier hechizo que se estuviera tejiendo a su alrededor. Lo que yo siento no importa. Su voz tembló a pesar de sus mejores esfuerzos. Tienes una cena con Lady Nain mañana por la noche. Ella es perfecta para ti. Fuerte, inteligente, con conexiones políticas. Ella no eres tú. Ese es exactamente el punto. Nora se abrazó a sí misma, tratando de mantener las piezas juntas. No pertenezco a tu mundo, Satan, pero estoy aquí para encontrar a alguien que sí. Yo decido quién pertenece a mi mundo. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. No es la primera vez que me desfilan candidatas perfectas. Ninguna de ellas me hizo sentir nada. Dio un paso más cerca y ella sintió su calor como si estuviera demasiado cerca de un fuego. Pero contigo, Sudden, tienes que parar. ¿Por qué? Otro paso, y ahora podía sentir su aliento agitando su cabello. Dame una buena razón para dejar de desear lo único que se ha sentido real desde que mis padres murieron. Porque nunca funcionará. Porque no soy... Su voz se quebró. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo. Su mano se levantó, sus dedos rozando su mandíbula tan ligeramente que podría haber sido imaginación. Dime por qué sigues huyendo cuando tus ojos dicen algo completamente diferente. El pulso de Nora retumbaba en sus oídos. El espacio entre ellos se había reducido a centímetros, y podía sentir la tensión que emanaba de él en oleadas. Poder contenido, hambre y frustración, enrollados tan apretadamente que se preguntó qué pasaría si finalmente se soltara. Tengo que irme, soltó Nora, aunque sus pies habían dejado de escuchar a su cerebro. Los preparativos de la cena. Al diablo con la cena. Su voz bajó aún más. Cometió el error de mirarlo. El hambre en sus ojos ya no era suplicante. Era segura, feroz, la mirada de un depredador que había encontrado exactamente lo que había estado cazando. Dame una respuesta honesta. La orden se entretejió en su voz. Ahora, ¿sientes esta atracción entre nosotros? ¿Sí o no? Sí, susurró Nora. La siento. La admisión quedó suspendida entre ellos, peligrosa, verdadera e imposible de retirar. Sus ojos brillaron, satisfacción y hambre y algo que parecía alivio. Se inclinó y el corazón de Nora se detuvo. Sus labios se separaron por instinto. Se echó hacia atrás bruscamente, rompiendo el hechizo. No puedo. Lo siento.
No puedo hacer esto. Y entonces corrió. Las manos de Nora temblaban mientras molía raíz y manzanilla en la habitación silenciosa. Los movimientos familiares no hacían nada para calmar su pulso acelerado. Había huido de la biblioteca como una cobarde, prácticamente corriendo por los pasillos con el corazón en la garganta y el aroma de Saden todavía pegado a su piel. Sí, lo siento. Dioses, ¿en qué estaba pensando? Añadió Matricaria para los dolores de cabeza, lavanda para dormir, pero midió todo 2 veces porque sus manos no se calmaban. La receta de su madre, que le enseñó cuando apenas tenía edad para sostener un mortero. Para cuando el mundo es demasiado ruidoso, había dicho su madre, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja con dedos suaves. Para cuando necesites paz. La garganta de Nora se apretó. Selló la botella con más fuerza de la necesaria y la miró como si pudiera morder. Debería enviarla con un sirviente, pero la idea de que un mensajero cualquiera manejara algo que había hecho para él se sentía mal de una manera que no podía articular. Bien, la dejaría fuera de sus aposentos, rápido, profesional, sin interacción necesaria. El camino hacia el ala real pareció interminable. Nora mantuvo la cabeza baja, agarrando la botella como un talismán. Cuando finalmente llegó a su puerta, la dejó con cuidado en el suelo de piedra y comenzó a darse la vuelta cuando escuchó voces resonando por el pasillo. Se acercaban. El pulso de Nora se disparó. No podían verla aquí, merodeando fuera de los aposentos del rey. Se apresuró a volver por donde había venido, tomando una ruta diferente a través de los pasajes de los sirvientes, con el corazón martilleando todo el camino. Para cuando llegó a sus aposentos, la oscuridad total había caído. Nora fue a cerrar las cortinas y se quedó helada. Un lobo caminaba en el patio de abajo. De pelaje dorado y masivo, se movía con una energía inquieta que hablaba de una agresión apenas contenida. Rodeó la fuente 1, 2 veces, luego se detuvo e inclinó la cabeza hacia atrás. El aullido que rasgó el aire de la noche le erizó cada vello del cuerpo. Su loba surgió en respuesta, inmediata, visceral, un grito de respuesta que apenas logró tragar. Se agarró al alféizar de la ventana con la fuerza suficiente para hacerse daño, observando al lobo dorado abajo, con el pulso rugiendo en sus oídos. Conocía a ese lobo. Lo conocía con una certeza que superaba toda lógica. Era Saden. Como si hubiera escuchado su pensamiento, la cabeza del lobo se giró hacia su ventana. Incluso desde esa distancia, pudo ver sus ojos, grises como el invierno, fijos en ella. Luego volvió a cambiar. La transformación fue fluida, poderosa, y lo dejó de pie en el patio, completamente desnudo. La luz de la luna pintaba su piel de plata y resaltaba cada plano y ángulo de sus músculos. Hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura delgada, piernas largas, el tipo de cuerpo que parecía tallado en piedra, batalla y entrenamiento brutal. Nora intentó cerrar las cortinas y fingir que no lo había visto, pero no podía moverse. Solo podía mirar mientras Saden estaba allí, con la cabeza echada hacia atrás, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo durante kilómetros. El agua de la fuente rociaba su piel. Sus manos se flexionaron a los costados. Era exquisito. El pensamiento la golpeó como un rayo, seguido inmediatamente por la mortificación. Estaba mirando descaradamente al rey mientras estaba desnudo. Reacciona, se dijo a sí misma frenéticamente. Deja de mirarlo como si nunca hubieras visto a un hombre antes. Nora cerró las cortinas de un tirón y tropezó hacia atrás, con la cara ardiendo lo suficiente como para encender leña. Vaya, vaya, vaya. Se giró para encontrar a Kit recostada en su cama, comiendo lo que parecían pasteles robados, con una sonrisa. ¿Has vuelto? Sí, y estás sonrojada, muy sonrojada. Los ojos de Kit brillaban con una alegría maliciosa. ¿Qué pasó mientras no estaba? Espera, déjame adivinar. Entregaste el tónico tú misma en lugar de enviar a un sirviente como una persona sensata. No me encontré con él. Lo dejé fuera de su puerta. ¿Viste algo? Algo bueno, a juzgar por lo roja que estás. ¿Estaba sin camisa? Por favor, dime que estaba sin camisa. Estaba desnudo, soltó Nora.
y luego quiso morir inmediatamente. Kit se sentó tan rápido que casi se le cae el pastel. ¿Desnudo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el patio, hace un momento. Él estaba... Su lobo estaba caminando, y luego cambió, y yo estaba en la ventana, y... Nora se cubrió las mejillas ardientes con las manos. ¿Estaba bien? Kit se inclinó hacia adelante, vibrando de curiosidad. Por favor, dime que nuestro triste y melancólico rey tiene un cuerpo que coincide con su cara. Kit, voy a tomar eso como un sí. Excelente. Te mereces un regalo para la vista después de todo este estrés. Kit dio otro bocado al pastel. Además, el hecho de que estuviera paseando fuera de tu ventana es extremadamente significativo. Lo sabes, ¿verdad? No significa nada. Nora se sentó en el borde de la cama, de repente agotada. Además, no importa, tengo que empujarlo hacia Naen. La cena, el baile de selección, todo lleva al mismo lugar, a menos que encontremos otra manera. No hay otra manera. El gremio tiene ojos en todas partes. Si no cumplo, matan a tus clientes. Lo sé. Kit dejó el pastel, su voz se suavizó. Pero Nora, ¿y si el costo de cumplir es peor de lo que crees? ¿Y si Naen realmente está aquí para matarlo? No lo sabemos con certeza. Esa noche, el sueño llegó a trompicones, interrumpido por sueños que se mezclaban con la memoria. La oficina del maestro del gremio hace 3 meses, madera oscura y promesas aún más oscuras. Un último trabajo, Nora. Eso es todo lo que pedimos. Ella se había quedado allí con las manos apretadas a los costados, tratando de ocultar el temblor. He terminado, te lo dije cuando me fui. Nos dijiste muchas cosas cuando te fuiste. La mayoría mentiras. El maestro del gremio sonrió, y era la sonrisa de una serpiente. ¿De verdad pensaste que dejaríamos que nuestra mejor agente simplemente se fuera? Sabes demasiado, has visto demasiado. No se lo he dicho a nadie, y no lo harás, porque tenemos un seguro. Había deslizado una carpeta sobre el escritorio. Nombres, direcciones, personas que había emparejado en los últimos 3 años. Marcus y Elaine, Vera y Susan, docenas más. Qué parejas tan encantadoras. Qué finales tan felices. Sería una lástima que esos finales se volvieran permanentes. La sangre de Nora se había helado. No lo harías, lo haremos, a menos que hagas esta pequeña cosa por nosotros. Se reclinó en su silla, completamente relajado. Encuentra una pareja para el rey Alfa. Coloca a una de nuestras candidatas, Naen o Celine. No somos exigentes. Cobra tu pago. Vete. Todos viven. Y si me niego, empezaremos con el bebé de Marcus y Elaine. ¡Qué niño tan dulce! Sería rápido. Al menos no somos monstruos. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas detrás de su espalda. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? No lo sabes. Solo sabes lo que pasará si te niegas. Él sonrió de nuevo. El trabajo es simple, Nora. Coloca a una candidata o empezaremos a eliminar el trabajo de tu vida. Una pareja feliz a la vez. Nora se despertó con lágrimas en las mejillas y la voz del maestro del gremio resonando en su cabeza. Se le estaba acabando el tiempo. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, deseando que el recuerdo se fuera, pero se aferró a ella de todos modos. La mañana trajo una entrega. Nora la encontró fuera de su puerta cuando salió para desayunar. Una pequeña caja de madera bellamente tallada con su nombre escrito en elegante caligrafía en una tarjeta metida bajo la tapa. Sus manos temblaron mientras la llevaba adentro y la abría. Dentro había un libro, viejo, encuadernado en cuero, las páginas amarillentas por el tiempo. Un manual de sanadora, raro y caro, y exactamente el tipo de cosa que su madre habría atesorado. Una nota estaba metida en la portada, escrita con la misma elegante caligrafía. Gracias por el tónico. Ayudó más de lo que crees. Pensé que podrías apreciar esto. Lo encontré en la biblioteca real. Tu madre estaría orgullosa de la sanadora en la que te has convertido. La garganta de Nora se cerró. Trazó las palabras con dedos temblorosos, sintiendo cómo algo se abría en su pecho que había estado tratando de mantener sellado. Él había ido a la biblioteca, buscado en textos antiguos, encontrado algo que pensó que le encantaría
y se lo había enviado con palabras que superaban todas las defensas que había construido. Tu madre estaría orgullosa. Se hundió en su cama, agarrando el libro, y se permitió llorar por primera vez en meses. Por su madre, por la vida que había perdido, por la situación imposible en la que estaba atrapada, por el hombre que la veía con la suficiente claridad como para saber exactamente qué tocaría su corazón. Kit la encontró allí una hora después, con los ojos rojos, el libro todavía apretado contra su pecho. ¿Qué pasó? Nora simplemente le entregó la nota. Kit la leyó, luego miró a Nora con algo complicado en sus ojos. Es un buen hombre. Lo sé. Kit se dejó caer hacia atrás en la cama. Tenía la esperanza de que fuera secretamente terrible para que esto fuera más fácil para ti. A pesar de todo, Nora casi sonrió. Siento decepcionarte. Kit se giró de lado, apoyando la cabeza en la mano. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Seguir fingiendo que no te están arrancando el corazón mientras lo empujas hacia la Barbie asesina? Esta noche es la cena con Naen. Lo organicé todo. Sus comidas favoritas, las flores de su madre, toda la producción romántica. Incluso les diste ambiente, hablando de compromiso con el sufrimiento. Kit se sentó, con expresión seria. ¿Y si se lo contamos ahora mismo, antes de la cena? Le damos toda la información y dejamos que ayude. El gremio lo sabría. Están observando. Nora apretó el libro con más fuerza. No puedo arriesgarme. Entonces observemos a Naen esta noche. A ver si le hace una señal a su contacto. Consigamos pruebas antes de tomar decisiones catastróficas. Nora asintió sin confiar en su voz. Y Nora, tienes que mantenerte alejada de él hoy. No lo veas, no hables con él, porque si lo haces, te vas a quebrar y entonces todo esto se desmoronará. Kit tenía razón. Nora sabía que tenía razón, pero mantenerse alejada de Seiden ahora se sentía como intentar dejar de respirar. La cena fue una obra maestra de puesta en escena romántica, y cada detalle se sentía como un cuchillo en el estómago de Nora. Había elegido el comedor privado con vistas a los jardines, más pequeño, más íntimo. Velas en lugar de la dura luz de las lámparas. Las rosas favoritas de su madre dispuestas en jarrones bajos. Un menú que había investigado cuidadosamente. Todo perfecto. Todo diseñado para que él se enamorara de alguien que no era ella. Ahora estaba de pie en las sombras del pasillo de los sirvientes con Kit a su lado en forma de loba. Observaba a través de la puerta entreabierta cómo Saren y Naen se sentaban uno frente al otro. Naen se veía impresionante con un vestido de seda azul medianoche que resaltaba sus ojos. Su cabello oscuro estaba elegantemente peinado, con diamantes brillando en su garganta. Estaba diciendo algo que hizo que la boca de Seiden se curvara. No era una sonrisa, pero casi. Él llevaba un atuendo formal de cena, una chaqueta oscura que enfatizaba sus hombros, una camisa blanca impecable. Se veía en cada centímetro como el rey que era, excepto que parecía miserable. Nora podía verlo en la tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que sus dedos golpearon una vez la mesa antes de detenerse. Ni siquiera la está mirando bien. La voz de Kit llegó a través de su vínculo mental, el beneficio de su conexión de años de trabajo juntas. Tenía razón. La atención de Seiden seguía desviándose hacia la ventana, hacia su copa de vino, hacia cualquier lugar menos directamente a la hermosa mujer que intentaba encandilarlo. Llegó el primer plato, una sopa que olía increíble. Seiden cogió su cuchara y luego la dejó sin probarla. Naen se inclinó hacia la adelante, con expresión preocupada. Seiden negó con la cabeza, sonrió, y la sonrisa fue pura actuación. El pecho de Nora le dolió. No puedo ver esto, susurró. Entonces no lo hagas, yo vigilaré. A ver si hace alguna señal. Nora asintió y se escabulló, sintiendo como si le estuvieran arrancando el corazón con una cuchilla. Llegó a la mitad del pasillo antes de tener que detenerse, presionar la mano contra la pared y respirar para calmar el dolor. Esto era una tortura. Verlo con otra persona, sabiendo que ella lo había organizado, sabiendo que era necesario, pero odiando cada segundo. Tu madre estaría orgullosa de la sanadora
en la que te has convertido. Sus palabras resonaban en su cabeza y Nora quería gritar. Su madre estaría horrorizada de en lo que se había convertido, de las mentiras, la manipulación, la sangre en sus manos de sus años en el gremio, del hecho de que estaba llevando a un buen hombre a una trampa y llamándolo deber. Se enderezó, se obligó a seguir caminando de regreso a sus aposentos, de regreso a la seguridad de la soledad, donde nadie pudiera verla desmoronarse. Pero cuando dobló la esquina, Xaden estaba allí. Estaba de pie en medio del pasillo, sin chaqueta, con la camisa ligeramente desaliñada, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Te fuiste. No pude. Se pasó una mano por el pelo, alborotando el peinado que tuviera. Estuve allí sentado, escuchándola hablar de rutas comerciales y seguridad fronteriza. Y en lo único que podía pensar era en ti. Te vi de pie en las sombras, observando. Tienes una obligación. No me importa. Acortó la distancia entre ellos. No me importan las obligaciones, ni las ventajas políticas, ni nada de eso. Lo único que me importa eres tú. Y he terminado de fingir lo contrario. El pulso de Nora se aceleró. El pánico y el deseo se enredaron hasta que no pudo separarlos. Xaden, tienes que volver. Naen te está esperando. No la quiero a ella. Sus ojos ardían. Te quiero a ti. Y te vi anoche. Su respiración se cortó. ¿Qué? En el patio, después de encontrar tu tónico fuera de mi puerta. Su voz se volvió más baja, más áspera. Mi lobo se le estaba volviendo loco. Intenté controlarlo. Intenté volver a mi forma humana, pero en lo único que podía pensar era en encontrarte. Y cuando finalmente cambié, miré hacia arriba y te vi en la ventana. El calor inundó su rostro. Te quedaste allí y me miraste. Y la expresión de tu cara, su mano se levantó, ahuecando su mandíbula. Me deseabas. No intentes negarlo. No podía. No podía mentir cuando él la miraba así, cuando su pulgar rozaba su pómulo, cuando cada célula de su cuerpo le decía que se acercara. Esto no puede pasar, susurró, pero su voz tembló. ¿Por qué no? Porque estoy comprometida con el gremio. Aquí para atraparte, pensó. Porque destruirá todo. Entonces, que arda. Su otra mano encontró su cintura y la acercó. He pasado demasiado tiempo siendo el rey obediente. ¿Y sabes qué tengo que mostrar por ello? Pesadillas, una cama vacía y una corona que se siente como una soga. Sus ojos se encontraron con los de ella. Al menos si todo arde contigo, por fin sentiré calor. Xaden, dime que no quieres esto. Su frente cayó sobre la de ella y pudo sentir sus palabras contra sus labios. Mírame a los ojos y dilo. Me iré. Volveré a esa cena. Me casaré con quien el consejo quiera y no volveré a tocarte nunca más. Nora abrió la boca. La mentira debería haber sido fácil. Había pasado la mayor parte de su vida mintiendo, profesionalmente, construyendo una carrera sobre el engaño calculado. Pero con sus manos sobre ella y su aroma envolviéndola, y esos ojos grises como el invierno viendo a través de cada defensa que había construido, las palabras murieron en su garganta. No puedo, susurró. No puedo decirte eso. Su aliento salió de él en una ráfaga. Entonces déjame. Pero no podemos hacer esto. Se echó hacia atrás aunque le dolía. No ahora. No cuando... No podía explicarlo. No podía hablarle del gremio, de la trampa, del peligro. Solo confía en mí. Por favor, vuelve a la cena, termínala, y mañana hablaremos, lo prometo. Él estudió su rostro durante un largo momento, buscando algo. Luego asintió lentamente. Mañana. Pero Nora lo decía en serio. He terminado de fingir. He terminado de no priorizar lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que quieres? Siempre tú. Entonces la besó. Su boca reclamó la de ella con un hambre que le robó el aliento. Una mano se enredó en su cabello, la otra se extendió por la parte baja de su espalda para apretarla contra él. Nora le devolvió el beso con todo lo que había estado negando, todo contra lo que había estado luchando. Apretó los puños en su camisa, acercándolo más, y saboreó vino, deseo y algo que se sentía peligrosamente como un hogar. Cuando finalmente se separaron,
ambos respirando con dificultad. El aliento de Seiden rozó sus labios mientras decía, «Hablaremos mañana». Y Nora se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Sé que estás ocultando algo, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos». Luego se fue, dejándola sola en el pasillo con el corazón hecho pedazos y el sabor de él todavía en sus labios. Mañana. Hablarían mañana. Y Nora no tenía ni idea de lo que podría decir que no los destruyera a ambos. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, respirando para calmar el pánico que le subía por la garganta. Cada opción conducía a la devastación. No había salida, ni solución inteligente, ni camino que no terminara en sangre. Kit apareció desde las sombras, echó un vistazo a la cara de Nora y suspiró. «Vamos, te llevaré de vuelta a tu habitación antes de que tengas un colapso total en medio del pasillo». Nora se dejó llevar, su mente girando en círculos desesperados, buscando una respuesta que no existía. La pesadilla fue diferente esta vez. Nora tenía 17 años, agazapada en un rincón de la sala de entrenamiento del gremio, viendo a dos instructores arrastrar a un hombre que reconoció. Thomas, uno de los agentes más nuevos, de apenas 20 años, con ojos amables y una sonrisa gentil. La había ayudado con su manejo del cuchillo la semana pasada. El maestro del gremio se paró ante él, con expresión agradable. «Thomas intentó dejarnos», dijo el maestro del gremio, dirigiéndose a los aprendices reunidos como si estuviera dando una lección. Pensó que podía irse. Empezar de nuevo, ser libre. Sonrió. Muéstrenles lo que les pasa a los desertores. Nora intentó apartar la vista, pero el instructor, que estaba a su lado, le sujetó la barbilla, obligándola a mirar. Thomas tardó 3 horas en morir. Cuando terminó, el maestro del gremio se volvió hacia la sala de aprendices con los ojos muy abiertos. «Recuerden esto, el gremio es su familia, su única familia. Traicionen eso y haremos que duela». Nora se despertó jadeando, con las sábanas enredadas en sus piernas, los gritos de Thomas todavía resonando en sus oídos. Se cubrió la boca con las manos para ahogar el sollozo que quería escapar. Eso es lo que pasa si fallas. Eso es lo que le harán a Seiden si no completas el trabajo. No, empezarían con el bebé de Marcus y Elaine. Se asegurarían de que entendiera el costo del desafío antes de pasar al siguiente nombre de su lista. No podía permitir que eso sucediera. No podía arriesgarse. Tenía que seguir el plan, hacer el trabajo, marcharse, sobrevivir. La mañana trajo una luz solar débil y Kit ya se había ido a su patrulla. Nora se vistió mecánicamente, se trenzó el cabello y se dirigió a la biblioteca para revisar los preparativos del baile de selección. Saren anunciaría su elección al final de la semana. Debería sentirse aliviada. El final estaba a la vista. En cambio, sentía que caminaba hacia su propia ejecución. Los jardines estaban tranquilos a esa hora temprana. La mayor parte del castillo todavía dormía. Nora los atravesó de camino a la biblioteca, necesitando el aire fresco para despejar su cabeza. El camino de grava crujía suavemente bajo sus pies, el rocío de la mañana empapando sus zapatillas. Entonces escuchó voces, femeninas, bajas, el ritmo equivocado, demasiado medido, demasiado cuidadoso. Años de entrenamiento en el gremio se apoderaron de su cuerpo. Los pasos de Nora se silenciaron a mitad de camino, su respiración se volvió superficial. Se fundió en la sombra de un seto, cada músculo controlado, cada sentido agudizado. Confirmación del contacto. La voz de Naen se filtró a través de las hojas, nítida y profesional. Después de que el aire esté asegurado, pasamos a la fase 3. ¿Y si se quiebra? La voz de Celine ahora era más aguda, nerviosa. Está comprometida. Cualquiera puede verlo. El ritmo cardíaco de Nora se disparó, pero su respiración se mantuvo controlada. Se acercó un poco más, los músculos tensos y listos para huir si era necesario. Entonces eliminamos la complicación y ajustamos. El tono de Nadine era práctico, el mismo tono que usaban los instructores al discutir la técnica. El gremio no tolera cabos sueltos. Lo sabes. Eliminar la complicación.
Las palabras cayeron como golpes, cada una confirmando los peores temores de Nora con precisión quirúrgica. Lo sé, pero ella es... Fuimos entrenadas juntas, y él parece... No sufrirá. El veneno lo hará rápido, indoloro, incluso mejor de lo que merece por ser difícil. Aunque admito que es casi una lástima, es más atractivo de lo que sugería el dossier. Un frío recorrió las venas de Nora, robándole el aliento. ¿Y los otros?, preguntó Celine. Los candidatos que no son del gremio. Daño colateral si interfieren, de lo contrario irrelevantes. Pasos sobre la grava. Acercándose. Deberíamos irnos. El contacto quiere un informe antes del baile. Nora se quedó helada hasta que sus voces se desvanecieron por completo. Solo entonces sus pulmones se desbloquearon, aspirando un aire que sabía a ceniza. Sus piernas se movieron rápidamente, siguiendo a Celine a una distancia prudente. La mujer más joven se separó de Naen cerca de la fuente, dirigiéndose sola hacia el jardín de rosas. Nora esperó hasta que estuvieron ocultas por los enrejados antes de interponerse en el camino de Celine. «Tenemos que hablar». Celine se giró, llevándose una mano al pecho. Por un segundo, el miedo puro parpadeó en su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. «Nora, me asustaste. ¿Qué eliminación?» Nora mantuvo la voz baja, controlada, incluso mientras el pánico le subía por la garganta. «¿Qué veneno? Dime a qué te referías». «Todo». «No sé lo que oíste. No lo hagas». Nora se acercó y lo que sea que Celine vio en su expresión la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. «Yo te enseñé a mentir, a controlar tus microexpresiones y a vender una historia de tapadera. No me insultes intentando usar mi propio entrenamiento en mi contra». Los hombros de Celine cayeron y de repente parecía increíblemente joven, asustada y perdida. Nada que ver con la candidata compuesta que había estado interpretando. ¿De verdad no lo sabías? ¿Saber qué? El objetivo principal es la sucesión. La voz de Celine apenas se elevó por encima de un susurro. Vincularlo a Naen, dejar que conciba un heredero. Luego tragó saliva. Y luego eliminarlo de la ecuación. El gremio controlará a su hijo, su reino, todo. Los ojos de Celine estaban húmedos. ¿Por qué crees que te enviaron? Su mejor agente. Esto nunca fue sobre influencia. Fue sobre instalar un régimen títere que duraría generaciones. Nora apretó las rodillas para mantenerse en pie. Su visión se estrechaba en los bordes. Dime que estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Celine se abrazó a sí misma. Yo intenté advertirte. Ese primer día, durante la entrevista, estaba tratando de hacerte una señal, decirte que algo andaba mal. El recuerdo afloró, la mirada penetrante de Celine, el sutil movimiento de cabeza que Nora había descartado como nervios. Había estado tan concentrada en completar el trabajo que se había perdido la advertencia por completo. ¿Quién es el contacto? ¿Quién dirige esta operación dentro del castillo? No lo sé, solo Naen tiene contacto directo con ellos. Celine miró por encima del hombro nerviosamente. Pero Nora, te están vigilando. Saben que estás comprometida. Si no terminas esto exactamente como está planeado, el contacto tiene órdenes de empezar a ejecutar tu lista. Su voz bajó aún más, y te harán ver cada uno de ellos, igual que a Thomas, igual que cada otra lección que el gremio había grabado en su conciencia. ¿Cuándo? Forzó Nora la palabra más allá de la constricción en su garganta. El baile de selección. Durante la ceremonia de reclamo, Naen echará en el vino ceremonial algo que imita un fallo cardíaco. Rápido, limpio, sin rastro. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que ha pasado, será demasiado tarde. Las manos de Celine temblaban ahora. Y si intentas detenerlo, si le adviertes, si haces algo que no sea interpretar tu papel a la perfección, el contacto ejecuta tu lista completa en una noche. Todos ellos. El jardín giró. El estómago de Nora se revolvió. Se sentía tan enferma. Lo siento, dijo Celine. Sé que eso no cambia nada, pero lo siento. Luego huyó corriendo de regreso al castillo, dejando a Nora sola entre las rosas, con la verdad aplastándola. Había sido cómplice de un complot de asesinato.
Había pasado semanas organizando el asesinato de un rey pensando que solo estaba colocando un activo político. Nora regresó a sus aposentos en piloto automático, su mente girando en círculos desesperados. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, necesitaba... Un golpe en la puerta la hizo saltar. Señorita Ashford, la voz de un sirviente. Su Majestad solicita su presencia en su estudio. Dice que es urgente. Por supuesto que lo era. Nora se echó agua en la cara, comprobó que su expresión estaba bajo control y siguió al sirviente a través del castillo con el corazón en la garganta. El estudio privado de Seiden era más pequeño de lo que esperaba, lleno de libros, un escritorio cubierto de papeles y mapas, un fuego ardiendo bajo en el hogar. Él estaba de pie junto a la ventana, todavía con sus cueros de entrenamiento, con aspecto de haber estado despierto durante horas. Se giró cuando ella entró, y la intensidad de sus ojos le robó el poco aliento que le quedaba. Cierra la puerta. Lo hizo, luchando por mantener las manos firmes mientras el pestillo encajaba en su lugar. ¿Querías verme? He estado investigando. Cruzó hasta su escritorio, señaló el caos de documentos esparcidos por su superficie. Los candidatos, el calendario de selección, todo parecía extraño, así que empecé a tirar de los hilos. El pavor se enroscó en el estómago de Nora. Seiden, Nain se ha estado reuniendo con alguien en secreto. 3 ausencias inexplicables en la última semana, siempre después de la medianoche, siempre en el ala este, cerca de los aposentos abandonados de los sirvientes. Sacó un sobre sellado, lo abrió. También logré interceptar este mensaje codificado entregado en sus aposentos ayer. Nora se acercó antes de poder detenerse. El papel estaba cubierto de símbolos que reconoció. Código del gremio. No puedo leerlo, continuó Seiden, la frustración entretejiéndose en su tono. Pero claramente es algún tipo de instrucción. Y luego está el dinero. Extendió lo que parecían registros financieros. Grandes sumas moviéndose a través de cuentas conectadas a la selección. Pago por algo, pero no puedo rastrear el destino. La miró y la confianza en sus ojos se sintió como un cuchillo en el estómago. Ves patrones que otros no ven. Ese es tu don, Nora. Así que ayúdame a darle sentido a esto, por favor. Nora miró las pruebas que él había reunido, pruebas de su propia traición expuestas con meticuloso detalle, y sintió que algo en su pecho se rompía. Él había estado investigando por su cuenta, tratando de protegerse, y ahora le estaba pidiendo ayuda a ella, la persona enviada para atraparlo. Seiden, yo... Las palabras murieron en su garganta. ¿Sabes algo? Su mirada se agudizó, leyéndola de la manera en que a ella le habían enseñado a leer a los demás. Puedo verlo escrito en toda tu cara. Nora, si hay algo que necesites decirme, ahora es el momento. Debería confesar, contarlo todo aquí mismo. El gremio, la trampa, el complot de asesinato y dejar que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. Pero la imagen del cuerpo de Thomas pasó por su mente, seguida por el bebé de Marcus y Elaine, Ray Susan, docenas de rostros que había prometido mantener a salvo. Escuché algo esta mañana. Eligió cada palabra con precisión quirúrgica. Naen y Celine en los jardines. Hablaban en una especie de código, pero se obligó a mantener su mirada. Creo que tienes razón. Algo está muy mal con la selección. No era toda la verdad, pero era suficiente para mantenerlo buscando sin poner a sus clientes en peligro inmediato. Dime exactamente lo que oíste. Así que lo hizo. Describió la conversación en el jardín, la mención casual de la eliminación en la fase 3. Vio cómo su expresión se oscurecía con cada palabra. Están planeando algo, dijo él cuando ella terminó. Algo que sucede después de la selección. ¿Pero qué? No lo sé. La mentira le quemó como ácido en la lengua. Entonces tenemos que averiguarlo pronto. Se movió hacia el mapa extendido sobre su escritorio. Kit puede vigilar a Naen, ver con quién se reúne. Tú puedes... Soy una casamentera, Seiden. No estoy entrenada para el espionaje. Estás entrenada para leer a la gente, para ver lo que esconden. Se acercó y ella sintió su calor incluso a través del espacio entre ellos. Ahora mismo necesito a alguien en quien pueda confiar de verdad. No lo hagas, quiso suplicar.
No pongas tu fe en mí. Soy el arma apuntada a tu corazón. Pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de sus dientes. En cambio, se movió hacia el escritorio, forzando su atención al mapa extendido sobre él como si pudiera ofrecerle la salvación. Trabajaron mientras la tarde se convertía en noche. El estudio se volvió más cálido a medida que el fuego se consumía hasta las brasas. Cada vez que Seiden se inclinaba para indicar algo en los documentos, su hombro rozaba el de ella. En un momento, ambos estaban inclinados sobre el mismo mapa, rastreando posibles lugares de reunión en el ala este. Saren se acercó para señalar algo, y su aliento rozó su sien. Los ojos de Nora se cerraron por un instante, permitiéndose un momento robado para imaginar cómo se sentiría si esto fuera real. Si fueran verdaderamente compañeros en lugar de cazador y presa. Si pudiera girar la cabeza solo un poco. Y Nora. Sus ojos se abrieron de golpe. Él había dejado de fingir que estudiaba el mapa y la estaba observando, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su propio reflejo sobresaltado en sus pupilas oscurecidas. Deberíamos concentrarnos, logró decir, pero su voz salió entrecortada. Estoy concentrado. No se movió. En ti. He estado concentrado en ti desde el momento en que entraste en este castillo. Su mano se levantó, sus dedos flotando cerca de su mandíbula. Seiden. La puerta se abrió de golpe. Kit estaba allí, un poco sin aliento, con los ojos muy abiertos. Siento interrumpir lo que sea esto, pero tenemos un problema. El baile de selección se ha adelantado. 2 días en lugar de una semana. El consejo acaba de votar. Seiden maldijo en voz baja. ¿Bajo la autoridad de quién? Lord Silas lo impulsó. Dijo que este limbo está desestabilizando el reino. Tienes que elegir antes. Kit se interrumpió mirando a Nora. Lo resolveremos. Nora se escuchó a sí misma decir. Kit puede seguir vigilando a Naen. Te ayudaré a rastrear el dinero. Encontraremos al contacto antes del baile. Estaba mintiendo de nuevo. Pero, ¿qué más podía hacer? Esa noche dormir fue imposible. Nora yacía en la oscuridad, mirando las sombras en el techo mientras las palabras de Seiden se repetían en un bucle sin fin. Lo enfrentaremos juntos. Pero no lo harían, porque no podía decírselo. No podía arriesgar docenas de vidas inocentes, ni siquiera para salvar la suya. A menos que... El pensamiento se cristalizó lentamente, nacido de la desesperación y de algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Seiden era un rey con recursos que ella no podía ni soñar. Ejércitos, casas seguras, aliados por todo el reino. ¿Y si juntos pudieran realmente salvar a todos? ¿Y si lo decía en serio cuando dijo juntos? Antes de poder convencerse de lo contrario, Nora se puso la bata y se deslizó por el pasillo. El castillo estaba en silencio a su alrededor, excepto por los lejanos pasos de los guardias nocturnos. Se movió por los pasillos por instinto, cada giro acercándola a una elección de la que no podría retractarse. Llamó a la puerta de Seiden antes de que su valor pudiera fallar. Se abrió casi de inmediato. Él estaba allí, en pantalones de dormir y nada más. El pelo revuelto, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Pero cuando la vio, algo cambió. La preocupación dio paso a una cautelosa esperanza. Nora, ¿qué pasa? Necesito decirte algo. Su voz tembló a pesar de sus mejores esfuerzos. Todo. Pero primero, tienes que prometer que me dejarás terminar antes de reaccionar. Su expresión se volvió seria. ¿Qué tan malo es? Tan malo que podrías odiarme cuando termine. La estudió durante un largo momento, luego retrocedió. Entra. Sus aposentos eran cálidos, íntimos. El fuego ardía abajo y pintaba todo con una luz ámbar. Nora se movió al centro de la habitación y se giró para enfrentarlo, abrazándose a sí misma como si aún pudiera contener la confesión. No soy realmente una casamentera. Quiero decir, lo soy ahora, pero antes... Se obligó a mirarlo a los ojos. Antes era del gremio. El reconocimiento cruzó su rostro. El gremio de casamenteras, dijo en voz baja. Los que arreglan matrimonios y manipulan linajes y ocasionalmente hacen desaparecer a personas inconvenientes.
Sí, las palabras salieron más rápido ahora, como una presa que se rompe. Me criaron después de que mis padres murieran, me entrenaron. Fui su mejor agente durante una década antes de intentar irme. No te dejaron. No fue una pregunta, pero ella respondió de todos modos. Y hace un mes me encontraron. Dijeron que tenía que hacer un último trabajo o verlos matar a todos los que había ayudado desde que escapé. Sacó el cuaderno, con las manos temblando mientras se lo ofrecía. Estas personas confiaron en mí para encontrarles la felicidad. Ahora son su palanca. Seiden lo tomó, comenzó a leer. Su rostro se volvió cuidadosamente neutral, pero ella vio cómo su mandíbula se tensaba con cada nombre. El trabajo era simple. Colocar a Naén o Celine como tu pareja. Cobrar el pago. Marcharse. Su voz se quebró. Pero esta mañana descubrí la verdad. No están aquí para influenciarte. Están aquí para vincularte, hacer que engendres un heredero, luego matarte y controlar a tu hijo, tu reino, todo. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todas las formas en que esto podría terminar. Así que, como ves, no puedo salvarte. Solo puedo elegir cómo mueres. Rápido a manos de Naén después de que te haya dado un heredero, o lento por lo que sea que te esté enfermando. Pero de cualquier manera, escapé. De cualquier manera, te pierdo. Esperó la ira, la traición, que llamara a los guardias. En cambio, Seiden dejó el cuaderno y cogió una pluma. ¿Qué estás haciendo? Anotando sus nombres, empezó a añadir notas junto a cada entrada, sus historias, porque vamos a salvarlos a todos. Seiden, no estás escuchando. Escuché cada palabra. Él levantó la vista y no había ira en sus ojos, solo una resolución feroz e inquebrantable. Viniste aquí esperando que pudiera ayudar, así que déjame ayudar. ¿Pero cómo? El gremio tiene ojos en todas partes. Si sospechan, entonces no les daremos motivos para sospechar. Algo agudo parpadeó en su rostro. Dejaremos que piensen que has tenido éxito. Dejaremos que Naén crea que ha ganado. Y mientras celebran, moveremos a cada persona de esta lista a un lugar donde no puedan ser tocados. En 2 días. Pero incluso mientras lo decía, la esperanza ya estaba echando raíces. Tengo jinetes de confianza, casas seguras por todo el reino, aliados que me deben favores. Ya estaba sacando pergamino nuevo, dibujando rutas con trazos rápidos y seguros. Dividimos la lista por región. Enviamos órdenes selladas esta noche bajo mi sello personal. Para cuando ocurra el baile, todos estarán protegidos. La esperanza en su pecho brilló más fuerte, casi dolorosa, y el contacto, todavía no sabemos quién coordina esto dentro del castillo. Entonces los encontraremos. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y seguros. Juntos, su garganta se apretó. Te mentí. Me enviaron aquí para atraparte. Soy la razón por la que estás en peligro. El gremio me puso en peligro. Él rodeó el escritorio deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. Tú eres la que vino aquí y me dijo la verdad cuando podrías haberte quedado en silencio. Eso es lo que importa. Ella lo miró a través de las lágrimas y no vio juicio, ni ira, solo una certeza firme, como si ya hubiera decidido que ella valía este riesgo y nada de lo que dijera cambiaría su opinión. No merezco esto, susurró. No te merezco. Esa no es tu decisión. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Te estoy eligiendo a ti, Nora. La única pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para elegirme tú a mí. Ella respondió acortando la distancia entre ellos, poniéndose de puntillas para encontrar su boca con la de ella. El beso comenzó con cuidado, pero Nora ya había terminado con el cuidado. Apretó los puños contra su pecho desnudo, sintiendo el calor de su piel, la forma en que sus músculos saltaron bajo su toque y lo besó como si se estuviera ahogando y él fuera el aire. Seiden emitió un sonido ronco en lo profundo de su garganta y la acercó más, una mano deslizándose en su cabello para inclinar su cabeza hacia atrás, la otra extendiéndose por la parte baja de su espalda. El beso se volvió exigente, hambriento.
su lengua deslizándose contra la de ella de una manera que hizo que el calor se acumulara en la parte baja de su vientre. Ella se arqueó hacia él, su bata se abrió y lo sintió presionado contra su cadera a través de la delgada tela de sus pantalones de dormir, enviando un rayo de deseo directamente a través de ella. Su mano se deslizó más abajo, agarrando su cadera, apretándola más fuerte contra él. Ella jadeó en su boca, y él se tragó el sonido, besándola más profundamente como si quisiera consumirla por completo. Cuando se apartó para arrastrar su boca por su garganta, ella inclinó la cabeza hacia atrás, dándole acceso. Sus dientes rozaron su pulso y ella gimió. ¡Nora! Su nombre salió ronco, destrozado. Necesitamos, deberíamos... No pares, respiró ella. Él gimió, presionando su frente contra su hombro, respirando con dificultad. Podía sentirlo temblar de contención, sentir la tensión enrollada en cada músculo. Si no paramos ahora, dijo contra su piel, no podré hacerlo. Ella pasó los dedos por su cabello, levantó su cabeza hasta que pudo ver sus ojos, oscuros de hambre, con las pupilas dilatadas. Entonces tal vez trabajemos primero antes de que ambos perdamos la cabeza. Una risa temblorosa se le escapó. ¿Quieres planear extracciones mientras estoy...? Hizo un gesto vago hacia sí mismo. Quiero salvar a mi gente. Ella retrocedió de inmediato, extrañando su calor. Y necesitas un momento para recomponerte. Esa es una forma de decirlo. Se pasó una mano por el pelo, los músculos de su pecho y brazos se flexionaron con el movimiento. Dame un minuto. Te veré en el escritorio. Lo vio desaparecer en su cuarto de baño, escuchó correr el agua, aprovechó la oportunidad para estabilizar su propia respiración, para ajustarse la bata con manos temblorosas. Cuando salió unos minutos después, se había puesto una camisa, desafortunadamente, y su expresión había cambiado de acalorada a concentrada. Bien. Se dirigió al escritorio, comenzó a sacar mapas con manos que estaban casi firmes. Salvemos a todos. Trabajaron durante la noche, sentados uno al lado del otro, su urgencia anterior canalizada en la planificación. Pero cada vez que sus hombros se rozaban, cada vez que sus dedos se tocaban sobre un documento, el calor hervía justo debajo de la superficie, esperando. El amanecer llegó gris y frío, filtrándose por las ventanas de Seiden como tinta aguada. Nora se despertó, desplomada sobre el escritorio, con la mejilla presionada contra un mapa de las provincias del sur. La chaqueta de Seiden cubría sus hombros. Se sentó, desorientada, y lo encontró al otro lado de la habitación, hablando en tonos bajos y urgentes, con un hombre vestido de cuero de montar. El jinete asintió, metió un pergamino sellado dentro de su chaqueta y desapareció por una puerta lateral que ella no había notado antes. ¿Cuántos?, preguntó, con la voz ronca por el sueño. Saren se giró y las sombras bajo sus ojos sugerían que no había dormido en absoluto. Ese es el cuarto jinete. Hemos sacado a 12 personas hasta ahora. Marcus y Elaine ya están en camino a una casa segura en las montañas. Vera y Susan se fueron hace una hora hacia la costa. El alivio la golpeó tan fuerte que tuvo que agarrarse al borde del escritorio. ¿De cuántos? 47 en total. Se dirigió al escritorio, señaló marcas en el mapa. Los nombres del norte son los más difíciles, dispersos por 3 provincias. Pero he cobrado todos los favores que tengo. Para esta noche, todos estarán en un lugar donde el gremio no pueda tocarlos. ¿Y si el contacto se da cuenta de que la gente está desapareciendo? No lo harán, todavía no. Su dedo trazó rutas en el mapa. Cada extracción parece rutinaria, familia visitando a parientes, comerciantes viajando por negocios. El gremio no se dará cuenta de lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. Nora estudió su rostro, la determinación de su mandíbula, la forma en que había pasado toda la noche orquestando esta masiva operación sin una sola queja. No tenías que hacer esto. Sí, tenía que hacerlo. Él levantó la vista y la intensidad de sus ojos grises le robó el aliento. Ya no estás enfrentando esto sola. Acostúmbrate. Su boca se torció. Además, me gusta bastante tenerte en mis aposentos al amanecer. Deberíamos hacerlo un hábito. Antes de que pudiera responder,
Kid irrumpió por la puerta sin llamar. Echó un vistazo al cabello desordenado de Nora y a la chaqueta de Zayden todavía sobre sus hombros, y todo su rostro se iluminó. Bueno, dijo Kit, sirviéndose pan de la bandeja del desayuno. Esto es acogedor. Nora sintió que el calor inundaba sus mejillas. Estuvimos trabajando toda la noche. Claramente, la sonrisa de Kit era pura travesura mientras se acomodaba en una silla. Kit, advirtió Nora. ¿Qué? Estoy siendo útil. De nada. Kit dio un mordisco al pan. Luego su expresión cambió. De todos modos, traigo información útil. Naen se reunió con alguien anoche. Ala este, aposentos abandonados de los sirvientes. Zayden se quedó muy quieto. ¿Viste quién? No pude acercarme lo suficiente sin ser vista, pero seguí el olor después. Kit se encontró con sus ojos. Llevaba directamente a los aposentos de Lord Silas. Pergamino viejo y humo de pipa. El mismo olor que hay por todo su estudio. Nora vio cómo las manos de Zayden se convertían en puños. ¿Estás segura? Su voz se había vuelto peligrosamente silenciosa. Mi nariz no miente. El tono de Kit se suavizó ligeramente. Lo siento. Sé que era amigo de tu padre. La mandíbula de Zayden se tensó. Estuvo al lado de mi padre durante 30 años. Me ayudó a reconstruir después de que murieran. Levantó la vista y Nora vio la traición grabada en cada línea de su rostro. Si está en el gremio, ha estado jugando a largo plazo, dijo Nora en voz baja, esperando el momento perfecto. Necesitamos pruebas, dijo Sutton. Algo concreto para el consejo. De lo contrario, es mi palabra contra la suya. Y la mitad de ellos ya piensan que estoy... Se interrumpió. ¿Piensan que estás qué? Preguntó Nora. Comprometido, dejando que los sentimientos personales nublen mi juicio. Sus ojos encontraron los de ella. No están del todo equivocados en cuanto a los sentimientos personales. Kit intentó reprimir una risa. Te quedas corto. Es poco decir. El baile es esta noche. Nora dijo, si vamos a actuar contra Silas, tiene que ser antes de la ceremonia. Una vez que comience, Naen hace su movimiento. La voz de Sutton se volvió plana. Echa veneno en el vino ceremonial durante el brindis. Bebo y estoy muerto antes de que nadie se dé cuenta de lo que pasó. A menos que rechace el vino por completo, lo cual sería sospechoso, terminó Nora. Revelaría nuestro juego. Exactamente. Así que tenemos hasta el atardecer para encontrar pruebas, exponer a Silas y desmantelar cualquier red que haya construido. Zayden miró entre ellas. ¿Alguna idea? Seguiré vigilando a Naen, ofreció Kit. A ver si contacta con alguien más. Quizás nos lleve a más gente de Silas. Se levantó, sacudiéndose las migas de las manos. Ah, y Nora, quizás quieras volver a tus propios aposentos pronto, a menos que quieras que todo el castillo sepa que pasaste la noche aquí. Su sonrisa regresó. Se escabulló antes de que Nora pudiera responder, dejándolos solos en el silencioso estudio. Las horas que siguieron se desdibujaron en una neblina de pánico controlado. Nora regresó a sus aposentos el tiempo suficiente para cambiarse y arreglarse, su mente girando con todo lo que podría salir mal. Las extracciones procedían sin problemas. Otro jinete llegó con la confirmación de que 6 nombres más estaban a salvo, pero cada éxito la ponía más nerviosa. El gremio tenía que estar observando, tenía que estar notando algo. Se estaba trenzando el pelo cuando Kit apareció en su puerta, un poco sin aliento. Tenemos un problema. El estómago de Nora se hundió. ¿Qué tipo de problema? El último nombre de tu lista. La pareja en el pueblo fronterizo, Sarah y Thomas. La expresión de Kit era sombría. El jinete llegó demasiado tarde. Se han ido. Idos como en que su cabaña estaba vacía, sin signos de lucha, sin sangre, simplemente vacía. Como si hubieran empacado y se hubieran ido en medio de la noche o como si alguien los hubiera hecho desaparecer. Nora se hundió en su cama sintiéndose enferma. El gremio lo sabe. Tienen que saber que estamos moviendo gente. Quizás. O quizás Sarah y Thomas simplemente se asustaron y huyeron por su cuenta. Kit no sonaba convencida de sus propias palabras. De cualquier manera,
Significa que el gremio está observando más de cerca de lo que pensábamos. ¿Seiden lo sabe? Iba de camino a decírselo cuando decidí advertirte primero. Kit se sentó a su lado. Nora, si el gremio sabe que te has vuelto contra ellos, si Silas se da cuenta de lo que estamos haciendo, entonces acelerarán su cronograma. La mente de Nora corría. No esperarán al baile. Se moverán esta noche. Quizás antes. Entonces, ¿qué hacemos? Nora se puso de pie, cuadrando los hombros. Se lo decimos a Sowden. Luego encontramos a Silas antes de que él nos encuentre a nosotros. Encontraron a Seyden en el patio de entrenamiento, practicando formas de espada con una violencia que sugería que estaba tratando de quemar el exceso de energía o miedo, posiblemente ambos. Las vio y bajó su espada de inmediato. ¿Qué pasa? Nora le contó lo de Sarah y Thomas. Está empezando, dijo en voz baja. El gremio está haciendo su movimiento. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Nora. Zayden guardó silencio durante un largo momento, pensando. Luego sus ojos se endurecieron. Forzaremos su mano, haremos que vengan a nosotros en nuestros términos, en lugar de esperar a que ataquen. ¿Cómo? El baile de selecciones esta noche, el consejo, los candidatos, la mitad de la nobleza del reino, todos estarán reunidos en un solo lugar. ¿Qué? Si Silas va a actuar contra mí, será entonces cuando lo haga. Seyden envainó su espada con deliberada precisión. Así que lo dejaremos. Entraremos en ese baile sabiendo que es una trampa y tenderemos la nuestra. Estarás completamente expuesto, dijo Kit. Estaré rodeado de testigos, de nobles que verán exactamente lo que Silas y el gremio han estado planeando. Una sonrisa peligrosa tocó la boca de Seyden. Y las tendré a ustedes dos cubriéndome la espalda. Más los guardias en los que confías, añadió Nora. Cierto. Por favor, dime que tienes guardias en los que confías. Los tengo, pero no suficientes. Sus ojos se encontraron con los de ella. Por eso necesito que hagas algo por mí. Algo peligroso. Necesito que le digas a Naen que has tenido éxito, que la elegiré esta noche. Levantó una mano antes de que Nora pudiera protestar. Es la única manera de sacar a Silas. Si piensa que todo va según el plan, se volverá confiado. Descuidado. Y cuando haga su movimiento, estaremos listos, terminó Nora. Nora encontró a Naen en el ala de las candidatas, preparándose para el baile de esa noche. La otra mujer levantó la vista cuando Nora entró, algo calculador parpadeando en su rostro. Señorita Ashford, ¿a qué debo el placer? Quería decírtelo personalmente. Nora mantuvo su voz firme, profesional. El rey ha tomado su decisión. La anunciará esta noche en el baile. Nadine se quedó muy quieta. Y eres tú. Felicidades. Por un segundo, el triunfo brilló en los ojos de Naen. Luego lo disimuló, reemplazándolo con un placer recatado. Me siento honrada, de verdad. ¿Desea su majestad hablar conmigo antes de la ceremonia? Dijo que te vería esta noche. Nora forzó una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. Solo quería que lo supieras para que pudieras prepararte. ¡Qué considerada! La mirada de Narin se agudizó. Debes estar aliviada. Sé que esta asignación ha sido difícil para ti. Solo me alegro de que haya terminado. Y yo también. Algo frío parpadeó en la expresión de Naen. El gremio estará complacido, muy complacido. El estómago de Nora se revolvió, pero mantuvo su rostro neutral. Debería irme. Hay mucho que preparar para esta noche. Salió de la habitación y dobló la esquina antes de que sus piernas comenzaran a temblar. Kit apareció desde las sombras en forma de loba y se apretó contra su costado en silencioso apoyo. Bueno, la voz de Kit llegó a través de su vínculo mental. Eso fue nauseabundo. Además, se lo creyó por completo. Pude oler la satisfacción en ella. Se lo dirá a Silas, dijo Nora en voz baja. Bien, eso es lo que queremos, ¿verdad? Sacarlo. Cierto. Nora respiró hondo, estabilizándose. Ahora solo tenemos que sobrevivir a lo que viene después. El baile de selección comenzó al atardecer. Nora estaba en sus aposentos, mirando el vestido que alguien le había dejado. Seda verde bosque oscuro que combinaba con sus ojos,
demasiado hermoso para lo que era esencialmente caminar hacia una emboscada. El salón de baile era magnífico. Tenía techos altos y candelabros relucientes, lleno de nobles con sus mejores galas. Las 7 candidatas estaban en una línea, Naén en el centro, radiante en seda carmesí. Saren estaba al frente de la sala en negro formal, en cada centímetro el rey. Cuando sus ojos encontraron a Nora entre la multitud, algo pasó entre ellos. Una promesa, un voto. Juntos, decía su expresión. Nora tomó su lugar junto a la pared con el resto del personal y los consejeros del castillo, forzando su respiración a mantenerse pareja a pesar del sudor frío que le recorría la espalda. Algo se sentía mal. Encontró los ojos de Kit al otro lado de la sala. Vio la misma inquietud reflejada allí. Lord Silas dio un paso adelante, su voz resonando en el salón de baile con autoridad practicada. Su Majestad, la selección ha concluido. Es hora de anunciar su elección. Saren se quedó perfectamente quieto al frente de la sala, su mirada moviéndose de Naén a Nora y deteniéndose allí por un latido suspendido. Luego se volvió hacia los nobles reunidos. Elijo, pero antes de que pudiera terminar, las luces se apagaron. Por un segundo desorientador, solo hubo oscuridad y el susurro de la tela mientras cientos de personas se movían confundidas. Luego comenzaron los gritos, agudos y aterrorizados, interrumpidos por el sonido húmedo del acero encontrando carne. Un cristal se hizo añicos en algún lugar a la izquierda de Nora. El metal raspó contra la piedra mientras se desenvainaban las armas, y ella se agachó por puro instinto, sus ojos luchando por ajustarse mientras las sombras se movían de forma extraña en la oscuridad. Pero algo cayó desde arriba con un susurro de aire desplazado. No algo, alguien. Múltiples personas cayendo desde las vigas en un silencio perfectamente sincronizado, sus ropas negras tragándose la poca luz de luna que se filtraba por las altas ventanas. Entrenados por el gremio. Reconocería ese movimiento fluido en cualquier parte. Silas había posicionado asesinos en las vigas. ¿Cuánto tiempo habían estado allí esperando? ¡Protejan al rey! El grito vino del capitán Harrow, pero la mitad de los guardias no se movieron. Se quedaron congelados con sus armas a los costados, los ojos reflejando la luz de la luna con un brillo antinatural. Hechizados o comprometidos o ambos, y Nora sintió que su estómago se hundía al darse cuenta de cuán profundamente se extendía la red de Silas. Una hoja brilló hacia la espalda desprotegida de Satan, la luz de las velas reflejándose en el filo por una fracción de segundo. Él giró sin parecer mirar, pero atrapó la muñeca descendente del atacante y la torció con la fuerza suficiente para que los huesos se rompieran sobre los gritos. La hoja del hombre cayó al suelo de mármol medio segundo antes de que la daga de Satan se hundiera a través de sus costillas y en su corazón. ¡Nora! La voz de Kit se estrelló en su mente con la fuerza suficiente para hacerla estremecer. Entrada oeste, 6 más entrando, tienes que moverte. Nora corrió. Su ridículo vestido de seda se enredaba en sus piernas a cada paso. Agarró puñados de tela y rasgó, rompiendo el vestido hasta la mitad del muslo sin detenerse. Y llegó a la entrada oeste, justo cuando 6 figuras vestidas de negro del gremio entraban por la puerta de los sirvientes en una acometida coordinada. El primero la vio y se abalanzó, con la hoja en ángulo hacia su garganta, en un golpe que había practicado 10,000 veces en el entrenamiento. Ella se hizo a un lado y atrapó su brazo extendido. Usó su propio impulso para redirigirlo de cara contra el pilar de mármol con la fuerza suficiente para oír cómo se rompía su nariz. Se desplomó. El segundo estaba mejor entrenado, más rápido, su hoja silbando hacia su garganta en un arco cerrado que no dejaba lugar a errores. Nora se agachó debajo de ella, sintió el viento de su paso contra su cabello y le clavó el codo en el vientre con la fuerza suficiente para colapsar su diafragma. Cuando él se dobló hacia adelante, jadeando por aire, ella levantó la rodilla para encontrar su rostro descendente y sintió el impacto estremecer su pierna. El tercero dudó, sus ojos moviéndose entre ella y sus compañeros caídos, y ese cuarto de segundo de indecisión le costó todo.
Nora acortó la distancia antes de que pudiera establecer su postura, desvió su hoja con un golpe seco en su muñeca y siguió con un golpe de palma en su sien que lo envió rodando por el mármol resbaladizo de sangre. Los tres restantes se miraron, luego a ella, y corrieron. Exhibicionista. Kit se materializó desde las sombras en forma de loba, su hocico oscuro con sangre que parecía negra a la luz de la luna. Aunque admito que verte desmantelar agentes del gremio es extremadamente satisfactorio, recuérdame que nunca te haga enojar. ¿Dónde está Seldon? La última vez que lo vi, luchaba por llegar al estrado donde Silas. La expresión de Kit cambió. Se ha ido. Silas se ha ido. Una explosión arrasó el salón de baile, la fuerza de la misma sacudió las paredes y envió una lluvia de cristales de candelabros rotos. Nora y Kit corrieron de regreso para encontrar un pandemonio absoluto. Nobles pisoteándose unos a otros en su desesperación por llegar a las salidas. Cuerpos esparcidos por el mármol y charcos de sangre que se extendían. Y en el centro de todo, Satan. Había dejado que su cambio avanzara, no del todo, pero lo suficiente como para que sus manos se convirtieran en garras y sus ojos ardieran con fuego ámbar. Se movía como la violencia hecha forma, demasiado rápido para seguirlo correctamente, dejando cuerpos rotos a su paso. Tres atacantes yacían torcidos en ángulos que no deberían ser posibles. Un cuarto salió volando por una de las altas vidrieras en una explosión de fragmentos de colores. Su grito se cortó abruptamente cuando golpeó las piedras del patio. Movimiento en la visión periférica de Nora. Naen emergiendo de detrás de un pilar con una hoja envenenada en la mano y el asesinato en sus ojos fríos y calculadores mientras se dirigía hacia la espalda expuesta de Sutton. Kit la vio en el mismo instante. Oh, absolutamente no. Se lanzó hacia adelante, su pequeña forma de loba dorada chocando contra Naen desde un lado con la fuerza suficiente para derribarlas a ambas en un vicioso enredo de dientes, acero y furia gruñona. ¡Kit! Nora comenzó a moverse hacia ellas, pero otro parpadeo de movimiento la detuvo en seco. Lord Silas deslizándose por una puerta lateral, ya a medio camino de escapar. ¡Ve! La voz mental de Kit estaba tensa por el esfuerzo. Yo me encargo de la Barbie asesina. Detén a Silas antes de que desaparezca. Nora corrió, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol resbaladizo de sangre, mientras lo perseguía por el pasillo. Lo alcanzó a 20 pasos de la escalera de servicio. Lo agarró del hombro con la fuerza suficiente para hacerlo girar y se encontró mirando a la cara de un hombre en el que casi había confiado. ¿Ibas a alguna parte?, preguntó, su voz firme a pesar de la adrenalina que gritaba por sus venas. Silas sonrió. No la expresión cálida y abuelo que solía llevar, sino algo frío y afilado. Chica lista. Supe que te habías vuelto en contra en el momento en que empezaste a mover a tus preciosos clientes. ¿De verdad pensaste que no nos daríamos cuenta? Contaba con ello. La postura de Nora cambió. Lista. Querías que me comprometiera, que me expusiera. Todo esto ha sido para sacarme a la luz. En parte, aunque matar al rey siempre fue el objetivo principal. Su sonrisa se ensanchó. Pero como tan amablemente has reunido a todos en un solo lugar, podemos lograr ambos objetivos a la vez. Se movió. Silas era viejo, pero el entrenamiento del gremio no se desvanece con la edad. Su hoja estaba en su mano y en su garganta más rápido de lo que debería ser posible. Nora apenas bloqueó. Sus armas se trabaron con un chirrido de acero. Eras una de nuestras mejores, dijo Silas, empujándola hacia atrás. Qué desperdicio tener que matarte. Pero las órdenes son órdenes. Qué curioso. Nora se desenganchó, rodeándolo. Estaba a punto de decir lo mismo. Chocaron de nuevo, un borrón de golpes y contragolpes. Silas luchaba con economía de movimiento, sin movimientos desperdiciados. Pero Nora era más joven, más rápida y absolutamente furiosa. Fintó a la izquierda, golpeó a la derecha, sintió su hoja cortar su hombro. Primera sangre. Silas siseó, pero no disminuyó la velocidad. Si acaso se volvió más agresivo.
Su hoja alcanzó su brazo, dibujando una línea de fuego a través de su bíceps. Estaban igualados, lo que significaba que esto se reduciría a quien cometiera un error primero. De vuelta en el salón de baile, Satan había despejado a la mayoría de los atacantes, pero seguían llegando más. ¿De dónde diablos salían todos? Entonces lo vio. Silas había activado a todos los agentes durmientes del castillo. Sirvientes, guardias, incluso algunos nobles. Personas que habían sido posicionadas años atrás estaban esperando este momento. Uno de ellos, un guardia en el que Satan había confiado durante 3 años, se abalanzó con una hoja de plata apuntando a su corazón. Satan atrapó la muñeca del hombre, la torció, pero no antes de que la hoja le cortara las costillas. La plata quemaba. Satan se tambaleó. Su visión se nubló en los bordes. El guardia aprovechó su ventaja, y Satan apenas bloqueó el siguiente golpe. Esto era malo. Un borrón de pelaje dorado se estrelló contra el guardia, derribándolo en una masa gruñona de dientes y furia. Kit, con el hocico todavía oscuro de sangre por lo que sea que le hubiera hecho a Naen, se paró sobre el guardia caído y miró a Satan con lo que solo podía describirse como una satisfacción engreída. Satan se enderezó a la fuerza, luchando contra el veneno que se extendía por su sistema. ¿Cuántos quedan? Las orejas de Kit se movieron hacia el otro lado del salón de baile, donde las sombras todavía se movían con propósito. Demasiados. Su cola dio un solo y decidido meneo. Luego trotó hacia una antorcha caída, la agarró con sus mandíbulas y miró a Satan con una inconfundible travesura en sus ojos ámbar. Sea lo que sea que estés pensando, dijo Satan, no lo hagas. Kit arrojó la antorcha a las pesadas cortinas de terciopelo. Kit, pero la pequeña loba ya se alejaba de las llamas que se extendían rápidamente, luciendo complacida consigo misma mientras el fuego corría hacia el techo abovedado. Los atacantes restantes se congelaron, divididos entre completar su misión y huir del infierno. Kit no les dio tiempo para decidir. Se lanzó sobre el más cercano, un borrón dorado de eficiencia viciosa. Un atacante intentó agarrarla en pleno salto. Sus manos se cerraron en el aire mientras Kid se retorcía rápidamente en el vuelo, pero sus garras rasgaron su rostro al pasar, y aterrizó detrás de él en una posición agachada perfecta antes de cortarle el tendón de la corva en un movimiento fluido y brutal. Cayó gritando. Kid se sentó por un segundo, esperando claramente que Zayden apreciara su técnica. «Vale», murmuró Zayden. «Eso fue impresionante. Ahora deja de presumir y ayúdame a terminar esto». La cola de Kid se meneó una vez antes de que se lanzara de nuevo a la refriega con renovado entusiasmo. Lucharon en tándem, la espada de Satan y las garras de Kid despejando el espacio. La pequeña loba se deslizaba entre sus piernas cuando él blandía alto, saltaba sobre su hoja cuando cortaba abajo. Los dos cayeron en un ritmo improvisado que lentamente, agónicamente, comenzó a cambiar el rumbo. Pero la visión de Satan se estaba nublando en los bordes. Sus movimientos se volvían lentos a medida que el veneno se adentraba en su sistema. Pero Kid se dio cuenta y se posicionó para proteger su lado débil. Sus movimientos se volvieron más protectores que agresivos. El salón de baile era un caos, medio consumido por las llamas, lleno de cuerpos, lleno de humo y gritos. Y en algún lugar del laberinto de pasillos más allá, Silas estaba ahí fuera con Nora. Satan necesitaba moverse, necesitaba encontrarla, pero sus piernas apenas lo sostenían, y Kid emitía sonidos de quejido urgentes que sugerían que sabía exactamente lo grave que se estaba poniendo el veneno. En el pasillo, Nora estaba perdiendo terreno. Silas tenía décadas de experiencia y se notaba. Cada golpe que lanzaba, él lo contrarrestaba. Cada apertura que encontraba, él la cerraba. Ahora sangraba por una docena de cortes. Sus brazos gritaban, sus pulmones ardían. «No puedes ganar esto», dijo Silas casi amablemente. «Eres buena, pero yo entrené a gente como tú. Sé cada movimiento que vas a hacer antes de que lo hagas». Tenía razón, lo que significaba que necesitaba hacer algo que él no esperaría. Nora dejó caer su cuchillo. Silas dudó, confundido. Ese cuarto de segundo fue todo lo que necesitó. Se lanzó hacia adelante, dentro de su guardia,
y le clavó la palma de la mano en la nariz, sintiendo cómo el cartílago crujía. Mientras él retrocedía, ella agarró la mano de su cuchillo, la torció y usó su propia hoja para cortar su muslo. Cayó, la sangre brotando de su pierna. «Tienes razón», jadeó Nora, de pie sobre él. «Me entrenaste, pero también me enseñaste que a veces el mejor movimiento es el que tu oponente no ve venir». Silas se rió, aunque sonó húmedo. «Inteligente. Pero no importa. Incluso si me matas, incluso si detienes a Naén, el gremio enviará a otros. Siempre lo hacen. Entonces los detendremos también». Nora pateó su cuchillo. Ya se estaba girando hacia el salón de baile, de donde empezaba a salir humo por la puerta. Silas se movió. Una hoja oculta emergió de su manga, pequeña, oscura de veneno, en ángulo perfecto para su columna vertebral. Lo sintió más que lo vio. Su entrenamiento la advirtió medio segundo demasiado tarde. Cuando comenzó a girar, Satan se estrelló contra ella desde un lado. Recibió la hoja destinada a su espalda directamente en el hombro. El impacto los arrojó a ambos al suelo en un enredo de extremidades. Silas intentó seguir, levantando el brazo para otro golpe, pero el talón de Nora lo alcanzó en la garganta con la fuerza suficiente para aplastar el cartílago. Cayó ahogándose, arañándose el cuello, y no se levantó. «Satan». Las manos de Nora ya estaban en su rostro, girándolo hacia ella. Su piel estaba gris, los labios se volvían azules. «Satan, mírame, te estoy mirando». Su voz salió arrastrada. «No estás herida, estoy bien, tú eres el que...» Su respiración se cortó al ver la herida. Vio las venas negras que ya se extendían desde el punto de entrada como grietas en el hielo. Este no era el mismo veneno de antes. Esto era algo peor. Algo que lo estaba devorando con una velocidad aterradora. Kit apareció corriendo a toda velocidad, su pelaje enmarañado de sangre y ceniza. Echó un vistazo al rostro ceniciento de Satan y a las venas negras que se extendían, y sus orejas se aplanaron contra su cabeza. «Ala de curación», dijo Nora, su voz firme aunque sus manos temblaban. «Ayúdame a levantarlo». Kit volvió a su forma humana y juntas levantaron a Satan. Él intentó ayudar, intentó soportar su propio peso, pero sus piernas apenas lo sostenían. Lo llevaron medio a cuestas, medio arrastrándolo por pasillos que apestaban a humo y sangre, pasando junto a cuerpos que ninguno de los dos miró demasiado de cerca. El ala de curación era un caos, heridos por todas partes, sanadores corriendo entre las camas. La sanadora jefe echó un vistazo a las venas ennegrecidas de Satan y palideció. «Veneno de plata», dijo, moviéndose ya, mezclado con algo más, algo que no reconozco. «Pónganlo en la mesa». Trabajaron durante horas. Nora se negó a irse, de pie contra la pared, mientras los sanadores vertían antídotos y antitoxinas en las venas de Satan, mientras cortaban la carne envenenada y empaquetaban la herida con cataplasmas que deberían haber ayudado pero no lo hicieron. Las venas negras seguían extendiéndose por su cuello, por su pecho, un avance lento que nada parecía detener. La medianoche llegó y pasó. Los movimientos de los sanadores se volvieron más frenéticos, más desesperados. Uno de ellos, una joven de ojos amables, finalmente apartó a Nora. «Hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo, y Nora escuchó la disculpa en su voz. «El veneno es demasiado agresivo. Está llegando a su corazón. A menos que algo cambie en la próxima hora». No terminó. Nora volvió a la cabecera de Satan con piernas que parecían de agua. Estaba inconsciente ahora, su respiración superficial y dificultosa. Las venas negras visibles incluso a la tenue luz de la lámpara. Alguien le había limpiado la sangre de la cara. Lo había vestido con ropas limpias, pequeñas dignidades que le dolían en el pecho. Le tomó la mano y sintió lo fría que estaba. «No puedes hacer esto», dijo en voz baja. «No puedes recibir una cuchillada por mí y luego irte. Si no funcionan las cosas». Sus dedos se movieron en los de ella, pero no se despertó. Kit apareció a su lado. Podría haber una cosa más. ¿Qué? El vínculo de pareja. La voz de Kit era cautelosa. «Aún no están completamente vinculados, pero si lo completaras ahora, si lo reclamaras,
Tu fuerza vital podría estabilizar la suya, darle a su cuerpo algo por lo que luchar más allá de la simple supervivencia. La respiración de Nora se cortó. ¿No es eso solo un mito? Podría ser la única oportunidad que tiene. Nora miró el rostro inmóvil de Satan, las venas negras que se arrastraban firmemente hacia su corazón, y tomó su decisión. Se inclinó, presionó sus labios en su sien y susurró: «Espero que puedas perdonarme por esto». Luego apartó el cuello de su camisa y mordió donde su cuello se unía a su hombro, sus caninos extendiéndose por instinto mientras rompía la piel y saboreaba el cobre y algo más profundo, más salvaje, la esencia de él inundando su lengua. El vínculo encajó en su lugar como un trueno. Una luz dorada y plateada explotó entre ellos, tan brillante que Kit tuvo que protegerse los ojos, tan brillante que los sanadores de toda la sala dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Nora sintió el dolor de Satan estrellarse contra ella como un ariete, el veneno quemando sus venas, su corazón luchando por latir y su cuerpo apagándose pieza por pieza. Pero debajo del dolor sintió algo más, el núcleo fundamental de quién era él, esa obstinada negativa a romperse que lo había mantenido vivo a través de la muerte de sus padres y años de cargar con un reino a solas. Se aferró a eso y tiró, canalizando cada onza de su propia fuerza a través del vínculo recién forjado, dándole algo a lo que anclarse. «Quédate conmigo», ordenó a través de la conexión, vertiendo todo lo que era en esas 3 palabras. Por un terrible momento suspendido, nada cambió. Las venas negras siguieron extendiéndose. Su respiración se mantuvo superficial y Nora sintió que el vínculo se tensaba como una cuerda a punto de romperse bajo el peso del veneno que intentaba arrastrarlo. Luego lentamente, tan lentamente que casi no se dio cuenta al principio, lo negro empezó a retroceder. Las venas comenzaron a retirarse centímetro a centímetro agónicamente. A medida que el cuerpo de Satan finalmente encontraba la fuerza para luchar, su respiración se profundizó. El color volvió a sus labios como el amanecer rompiendo sobre la nieve. La sanadora jefe se apresuró, presionando sus dedos en su pulso. Sus ojos se abrieron de par en par. «Está funcionando. Dioses santos. Realmente está funcionando». Nora se desplomó contra la cama, el agotamiento cayendo sobre ella de repente. Kit la atrapó antes de que pudiera deslizarse al suelo, ayudándola a sentarse en una silla. «Lo hiciste», dijo Kit, y había una genuina maravilla en su voz. «Aún no hemos salido de esto», pero incluso mientras Nora lo decía, podía sentir a través del vínculo que el dolor de Satan estaba disminuyendo. Mantuvo su mano envuelta alrededor de la de él, la marca de reclamo en su cuello ya comenzando a platearse con tejido cicatricial, y esperó a que abriera los ojos. Tardó 3 horas más. Cuando Satan finalmente se despertó, lo primero que hizo fue girar la cabeza hacia ella como si hubiera sabido exactamente dónde estaría. Sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en días, el gris nítido y enfocado a pesar de su evidente agotamiento. «Me mordiste», dijo, su voz ronca por el desuso. «Te estabas muriendo, así que completaste el vínculo sin preguntar». Una sombra de sonrisa se dibujó en su boca. «No es que me queje de despertar permanentemente atado a ti. Solo desearía haber estado despierto para disfrutarlo». La garganta de Nora se apretó. «Lo siento. Sé que no es así como se supone que debe funcionar, que deberías haber tenido una opción, pero estabas... No podías simplemente... Nora». Él tomó su mano, la llevó a su pecho donde podía sentir su corazón latir firme y fuerte. «No estoy enojado. Estoy agradecido». Su pulgar trazó sus nudillos. «Aunque hubiera preferido estar consciente para mi propio reclamo, tenía planes para eso». A pesar de todo, ella casi sonrió. ¿Planes? Planes muy detallados que involucraban significativamente menos drama potencialmente mortal. Su expresión se volvió seria. Silas está muerto. Naén está bajo custodia. La mayoría de los agentes durmientes están capturados o han huido. Ella apretó su mano. «Se acabó. Tus clientes están a salvo. Todos ellos.
Su voz amenazó con quebrarse. Lo hicimos, Sutton. Apenas puedo creerlo. Xaden la atrajo hacia abajo hasta que su frente descansó contra la de él. Juntos, dijo. Y allí, en el ala de curación, con el vínculo zumbando entre ellos como música, y Kit fingiendo discretamente estar muy interesada en la pared del fondo, Nora finalmente se permitió creer que realmente podrían tener un futuro. 3 meses después, Nora se despertó con la luz del sol entrando por ventanas que eran suyas, y realmente suyas, no prestadas temporalmente, no para aparentar, sino genuinamente, legalmente suyas. Ahora era la reina. Todavía se estaba acostumbrando a eso. El brazo de Xaden estaba sobre su cintura, su respiración profunda y uniforme. La marca de reclamo en su cuello pulsaba con calor, donde las sábanas se habían deslizado, y estaba deliciosamente adolorida, de maneras que hacían que sus mejillas se sonrojaran, incluso sola en sus aposentos. Apenas habían salido de la cama en los últimos 2 días, y a juzgar por el agotamiento satisfecho en sus extremidades, Xaden realmente había cumplido con todos esos planes detallados que había mencionado. Un trozo de pergamino en su mesita de noche llamó su atención, entregado mientras dormía, aparentemente. Lo alcanzó con cuidado, tratando de no despertar a Sutton, y reconoció la letra de Marcus de inmediato. Querida Nora, Elaine quería que te enviara esto antes de que nuestra hija se impacientara demasiado. Ha estado trabajando en ello durante una semana. Dentro había un dibujo infantil, figuras cuadradas en colores brillantes, una mujer con cabello oscuro y una corona de plata, un hombre con cabello amarillo. A Sutton le haría gracia eso, y entre ellos, una niña pequeña sosteniendo ambas manos con un gracias, escrito en letras temblorosas en la parte superior. En la parte inferior, con la letra más pulcra de Marcus, nuestra segunda hija llegó el mes pasado. La llamamos Nora. Su garganta se cerró. Trazó el dibujo con dedos temblorosos. Esta evidencia de que las personas que había salvado estaban construyendo vidas, teniendo hijos, creando futuros que no existirían si ella y Xaden no hubieran... ¿Qué es eso? La voz somnolienta de Sutton retumbó contra su hombro. Marcus y Elaine tuvieron a su bebé. La llamaron como yo. Se apoyó en un codo para ver el dibujo, y algo suave cruzó su rostro. Estoy orgulloso de ti. Salvaste sus vidas. Todas ellas. Le dio un beso en el hombro. ¿En qué estás pensando? Solo... Dejó la carta a un lado y se giró para mirarlo. En todo. En cómo llegamos aquí. También estaba pensando en la primera vez que te vi desnudo. Las cejas de Sutton se arquearon. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ah, sí. En el patio, después de que te dejé ese tónico. El calor subió por su cuello. Cambiaste de forma y te quedaste allí. ¿Estabas tratando de atormentarme? Absolutamente no. Su sonrisa se volvió maliciosa. Pero cuando miré hacia arriba y te vi en la ventana, puede que me haya tomado mi tiempo para vestirme. Su mano se deslizó por su espalda. Estoy orgulloso de mi cuerpo. Pensé que deberías echar un buen vistazo. Eres terrible. Lástima que estés atrapada conmigo. La acercó más, su boca encontrando la de ella. El beso comenzó perezoso, pero se profundizó rápidamente. Xaden la hizo rodar debajo de él con la fácil familiaridad de meses de reclamarse y reclamarse mutuamente. Su mano se deslizó por su muslo, y Nora jadeó contra su boca. Un golpe seco en la puerta los hizo congelarse a ambos. Si ustedes dos ya terminaron de hacer lo que sea que hace que esa cama cruja, la voz de Kit se escuchó a través de la madera. Tenemos 3 desertores del gremio llegando en 2 horas, y necesito que el rey parezca un rey en lugar de alguien que ha sido completamente... Saldremos en 10 minutos, gritó Nora, con la cara en llamas. 20, corrigió Sutton, su boca ya bajando por su garganta. 5, replicó Kit, los estoy cronometrando. Xaden gimió pero se apartó de ella, pasándose una mano por su cabello desordenado. Es aterradora como jefa de inteligencia. Es perfecta en este trabajo. Nora se sentó, ya buscando su ropa. Y tiene razón. Tenemos trabajo que hacer, pero el trabajo puede esperar 5 minutos más. Él le agarró la muñeca, la atrajo de nuevo para otro beso, más lento esta vez,
más dulce. Cuando se apartó, sus ojos estaban serios. Te amo. ¿Te lo he mencionado hoy? Todavía no, pero me lo demostraste bastante bien anoche. Hablando de eso, necesitamos insonorizar esta habitación. Su sonrisa no mostraba arrepentimiento. Bien. Planeo seguir demostrándotelo cada momento por el resto de nuestras vidas. Se vistieron rápidamente, Nora trenzándose el pelo mientras Xaden se ponía ropas formales que lo hacían parecer en cada centímetro el rey que era. Antes de irse, él le tomó la mano. ¿Juntos?, preguntó. Juntos, aceptó ella. Tenían un reino que proteger, un gremio que desmantelar, 3 desertores que entrevistar e innumerables otros que salvar. Pero también se tenían el uno al otro. Pareja, vinculados, probados en batalla y absolutamente inquebrantables. ¿Qué te ha parecido del 1 al 10? Si te ha gustado, tengo una biblioteca completa de historias sin anuncios, incluyendo capítulos extendidos y picantes.